esta parte de la escritura que está en Mateo 26. En Mateo 26, ¿me oís bien? Sí. Vale. Dice, Mateo 26, desde el versículo 47, dice así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que les entregaba le había dado señales diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. ¿Quién dijo esto? Judas. Y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Versículo 51. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirieron a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán o morirán. Amén. Todos los que tomen espada o los que usen la espada, a espada morirán. Hoy he titulado esta pequeña enseñanza: amanecer con el manto correcto. Y quiero hablarles de 3 tipos de mantos que el Señor habla en su palabra que nosotros debemos tener. Y esto lo hago en referencia a lo que quiero decir al final de la enseñanza. Y dice así: el primer manto que como cristianos debemos tener es un manto de misericordia y de amor. Ezequiel 16:8 dice de esta manera: y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Qué hermoso. Esto es como si fuera un poema. Quiero leerlo nuevamente. ¿Me escuchan bien? Dice otra vez, Ezequiel 16, versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti. ¿Habla de quién? De Dios. Y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. El primer manto que quiero hablarles es el manto de amor y misericordia. El manto en la Biblia representa muchísimas cosas. Vamos a ver la historia de José, cuando su padre le regaló un manto de colores, era precioso, y se lo colocó. Ese manto representaba en José que era un hijo muy amado por José. Es más, era el hijo más amado por su padre. José era, lo que hacía denotar ese manto era que era su hijo muy amado, entonces su padre se lo regaló. Esto que abrió heridas en sus otros hermanos, ¿vale? Pero el manto en la Biblia representa muchísimas cosas, y nosotros como cristianos debemos saber que cada vez que amanecemos, cada vez que estamos junto a personas, cada vez que andamos por la vida, también nos cubrimos con un tipo de manto. Yo quiero hacerlo de manera visible o de ejemplo con respecto a esto. No estoy diciendo que realmente tengamos que cubrirnos con un manto físico, no, es que me escucho como feedback, ¿cierto que sí? Hola, 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 ¿me escuchan ahí? Vale. Entonces, con un manto físico, no es que sea un manto físico, recordemos que todo esto procede de algo espiritual, solo que es para que tengamos referencia en nuestra mente. Lo que habla en este primer ejemplo de levantarnos o amanecer con el manto correcto es que nosotros como cristianos debemos siempre amanecer y tener la capacidad de ponernos ese manto
de amor y de misericordia. El ejemplo que da en Ezequiel habla con respecto a alguien que estaba pasando por dificultades, estaba mal. Y en ese caso pasó alguien, en este caso Dios, y vio que la persona estaba pasando por dificultades. Pero lo que hizo Dios es decir, uy, y te vi en el momento correcto y te cubrí con mi manto de amor y misericordia y cubrí tu desnudez. ¿Qué significa la desnudez en el ser humano? Significa cubrir tus vergüenzas, cubrí tus faltantes, cubrí tus pecados, cubrí tus errores, cubrí todo lo que tenemos que quizás no sea bonito, pero lo cubrimos. ¿Qué significa para nosotros como cristianos? Cuando nos levantamos con ese manto, cubrimos la falta de la otra persona. La palabra dice que el amor cubre multitud de errores. Nosotros debemos tener la capacidad de cubrir de misericordia y de amor a otras personas. ¿Qué quiere decir esto? No descubrir su desnudez, o sea, no descubrir quizás sus luchas. Que vivió junto con su familia, un día le dio por emborracharse. Dile que tienes al lado, no te emborraches. Le dio por emborracharse, ¿vale? Y en eso estaban sus hijos, ¿no? Y sus hijos estaban ahí con él y lo vieron borracho y desnudo. ¿Qué hizo uno de sus hijos que lo vio así? Se rió, se burló, o sea, lo descubrió. No cubrió su desnudez, su vergüenza. Con respecto aquí como cristianos, tú sabes algo con que está luchando tu hermano que tienes a tu alrededor. Tú sabes de esas luchas que pasa constantemente la persona que tiene a tu alrededor. ¿Eso lo hace una mala persona? No, simplemente tiene unas luchas. Tiene dificultades, quizás con el carácter, quizás con su corazón, con las palabras, quizás, no lo sé, luchas que tienen las personas. Todos tenemos luchas. Dile que tienes al lado, tú tienes luchas, no te hagas el que no. Todos tenemos luchas. Sea porque pensamos de manera mal de las personas, quizás luchamos con el dinero, luchamos con la familia, luchamos con los malos pensamientos, luchamos con tantas cosas. Y quizás te diste cuenta tú de la lucha de la persona que tenías al lado. Quizás un día estabas por ahí y escuchaste que dijo una palabrota terrible la persona que tenías al lado. Y lo primero que se te ocurre en tu mente es, ¿ese no es el que va a la iglesia y que es cristiano? Tienes dos opciones: cubrir su desnudez o evidenciar su desnudez. Cuando tú te cubres con el manto correcto que dice acá que es de amor a misericordia, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer por esa persona? Y cubrirlo, ¿no? Cubrirlo es decirle que está haciendo bien con lo que está haciendo. No, es decirle en amor, pero no exponerlo con otras personas. ¿Ves? No escoger y decirle, oiga, si vio que el hermanito ese que va a la iglesia dijo un montón de palabrotas malas. Eso es descubrirle al hermanito. Cubrirlo en amor es no contar esas cosas, sino ir donde la persona y decir, oye, mira, yo te escuché decir esto, ven, ten cuidado. Eso es amar a la persona. Eso es amar al hermano. Eso es cubrirse de amor. ¿Ve? Eso es cubrirse de amor. ¿Qué pasó con el hijo de Noé que no cubrió su desnudez, sino que se burló de él y lo expuso? Fue expulsado de donde estaban ellos. En cambio los otros, yo me imagino que lo cubrieron, se pusieron así atrás, no lo miraron y lo taparon sus vergüenzas. Iglesia, necesitamos tener un corazón donde realmente cubrimos a la persona que tenemos al lado, y más ahora en estos tiempos tan difíciles, ¿vale? Donde todos estamos expuestos a 1000 cosas. Iglesia, es necesario que entre nosotros haya fidelidad y lealtad. Si te dan ganas de hablar de alguien o escuchas que hablan mal de alguien, no estés en ese lugar, porque seguramente lo que vas a hacer es descubrir a la persona, y haciendo eso
te expondrás tú a lo mismo. ¿Vale? Segundo manto que debemos tener, un manto de justicia. Isaías 61:10. Dice así: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Vestirnos de un manto de justicia. Y quería poner este manto porque quizás por error malinterpretamos qué es manto de justicia. Manto de justicia no es, yo voy a hacer justicia. Vuelvo al ejemplo primero. Yo conozco el error del hermanito y yo no voy a encubrir la injusticia, yo voy a decir y denunciar lo que está haciendo el hermanito. Eso no es justicia, bíblicamente. La justicia de Dios es la salvación. Cuando tú realmente te cubres con un manto de justicia, lo que más vas a anhelar es la salvación. Cuando aquí el Señor habla del manto de justicia, es el manto de salvación. Tú salvas a la persona, tú rodeas a la persona, cubres a la persona. Eso es realmente un manto de justicia. Por eso el Señor dice, no nos da el permiso de alguna manera de juzgar, porque no nos lo da, sino que Él mismo lo hace. Por eso lo que nosotros tenemos que hacer es rodearlo del mismo manto con que nosotros fuimos justificados. ¿Cuál fue? El manto de justicia. En este caso, la sangre de Cristo. Amén. Tercer manto con que debemos siempre amanecer. Un manto de celo. Dile a que tienes al lado, sé celoso. Mentira, o sea, quiero que interpreten bien esto. No los celos enfermizos que habla la iglesia, que hablan las personas, perdón. No, este celo se refiere al cuidado de las cosas del Señor. Dice así, Isaías 59:17, pues de justicia me vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. ¿Qué habla acá? Es el manto, ese celo que habla es el celo por las cosas del Señor. No es un celo contra la persona, no es un celo de esos celos enfermizos, porque eso es un fruto negativo. Los celos es un fruto negativo. Aquí habla del celo por las cosas del Señor. ¿Qué puede ser un ejemplo de celo? Cuando te hablan mal de Dios. Cuando escuchas cuando una persona entonces tú dices, uy, te sientes mal, sientes como, uy, eso está mal. Eso está mal. Celo porque hablen mal de tu lugar donde te congregas. Siento celo porque es mi lugar donde recibo comida y alimento. Celo porque no me gusta que hablen mal de eso. A eso se refiere el Señor, un celo por la casa del Señor. Y quiero terminar con esto, con respecto a lo que leí, porque creo que es algo que Dios ha puesto en mi corazón que lo hable. Por eso quería hablar de los otros mantos, antes de hablar de este manto, que es muy importante, y es el manto del ungido. Dile a que tienes al lado, el manto del ungido. Creo que ahora somos muy atrevidos, como cristianos y como iglesia y como personas. Creemos que tenemos autoridad para juzgar, para tocar al ungido, en este caso a los siervos del Señor, y que no pasa nada. Quiero recordarles que la Biblia sirve para este siglo, para el siglo pasado y para dentro de muchos siglos, porque la Biblia nunca deja de ser, y lo que la palabra dice no cambia. Cambiarán las circunstancias del mundo, cambiarán las personas, pero la palabra nunca dejará de ser. Y siento que como iglesia hemos caído en que hemos juzgado, criticado, menospreciado, hablado, susurrado, dicho cosas de los ungidos del Señor. Y los ungidos del Señor no se tocan. No se tocan. Porque lo que Dios puso como nuestras autoridades no se pueden tocar.
Voy a leerles lo que dice la palabra. Un segundo. En Éxodo 22, 28, y dice así: no injurarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Repito, no injuriarás, o sea, hablarás mal de los jueces. Esto quiere decir de las personas que están en autoridad sobre nosotros. Ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Eso es una ley que el Señor dejó. Y esta ley la sabía muy bien el rey David. Con respecto cuando le pasó la situación con Saúl. Saúl era el rey en ese momento. Y era el ungido del Señor. Y David sabía. Saúl, ¿sí estoy bien, Saúl? Saúl estaba haciendo las cosas bien. No muy bien, ¿vale? Pero aún así David sabía la importancia de que no podía levantarse en contra del ungido del Señor, de aquel que tenía el manto de Dios. Porque ahí es donde vemos la soberanía de Dios. Dios es soberano y Dios es el único que puede quitar y colocar reyes. Si hoy yo estoy acá, también lo digo delante de vosotros, es porque Dios permitió que hoy estuviera acá. Amén. O si no, hace rato me hubiera quitado y no estuviera en este lugar. Pero fue porque Dios lo permitió. ¿Por qué lo digo? Porque durante la semana tuvimos elecciones como presidente. Dile a que tienes al lado, ¿sí sabes quién es tu presidente? ¿O eres del que dice, ese no es mi presidente? Tuvimos elecciones. Y vimos que ganó. ¿Quién ganó? Pablo Sánchez. Pedro Sánchez. Era a ver si estaban pendientes. Ganó Pablo Escobar. ¿Cómo? Pedro Sánchez. Ganó Pedro Sánchez. Como pueblo de Cristo, y yo sé que en general es como una idea de lo que tenemos, como que no estábamos de acuerdo que estuviera Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque él pactó cosas que van en contra de lo que nosotros creemos. Por eso es importante conocer qué es lo que quiere Dios, ¿vale? Como pueblo de Cristo no estamos de acuerdo que haya pactado tantas cosas tan fuertes. Es más, cuando juró delante del rey, él pidió tanto en los pasados que juró y que quitaran la Biblia para no jurar con la Biblia. Ya en principio eso es totalmente oposición a nosotros como cristianos. Y sé que ahora con todo lo que estaba ocurriendo, a veces creemos que tenemos el derecho de juzgarlo. Iglesia, yo quiero hoy darte un mensaje que creo que Dios puso en el corazón. No te atrevas a juzgar a tu presidente, porque es tu presidente. No lo juzgues. La palabra del Señor dice que oremos por nuestros dirigentes. ¿Estamos de acuerdo con lo que está haciendo? Quizás no todo. Pero quizás nos sorprendamos si somos un pueblo que en vez de criticar o juzgar, oramos. Yo creo que ahí es donde está el poder del cristiano. El poder del cristiano no es las manifestaciones. El poder del cristiano está en la oración. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra todo principado, toda potestad y todo lo que se levanta en las tinieblas. Nuestra lucha no es contra Pedro Sánchez. No vamos a ir allá a cortarle una oreja, que eso fue lo que hizo aquí. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Era justo que apresaran a Jesús? ¿Era justo? No era justo. Pero él, ¿qué dijo en ese momento? Guarda tu espada, porque con esa espada que has hecho eso, con esa misma espada serás
condenado, lo digo en otras palabras. Con la misma manera que tú estés juzgando a tus autoridades, puede que seas juzgado. Y quiero decirles esto, no pueden decir yo no sabía. Dile a que tienes al lado, no puedes decir yo no sabía porque lo estás escuchando. ¿Cómo somos juzgados? No solo por nosotros, sino por nuestros hijos. Yo quiero que veas tu familia. Quizás el resultado de lo que está ocurriendo en tu familia es porque has juzgado a personas que son autoridad puestas por Dios. Y eso es un error. Sí, yo le doy gracias a Dios porque ahora tenemos a Jesucristo. Porque si vamos a Él y confesamos nuestro pecado, dice la palabra que Él es fiel y justo y nos perdona. Si tú realmente en tu corazón tienes arrepentimiento por haber juzgado, criticado, señalado a tus líderes, por haber juzgado y criticado aquí a tu pastor, a tu pastora, tú puedes pedirle a Dios perdón y seguramente algo cambiará en ti, en tu generación, en tu familia, en tu trabajo y en tus cosas. Porque quizás las consecuencias de lo que estamos pasando es por haber levantado la espada contra alguien. Yo recuerdo que una vez en la iglesia en Colombia donde estaba, un pastor hizo algo contra mí incorrecto. Y recuerdo tanto que me llamaron para que yo lo denunciara por eso. Y recuerdo tanto que el Señor puso en mi corazón, no levantes tu espada. Lo hago como referencia a esto. Y en ese momento lo que dije es, yo no voy a decir nada. No es mi papel hacer eso. Porque yo creo en la soberanía de Dios. Cuando tú crees que las cosas pasan porque alguien lo hizo, porque tú lo hiciste, por eso estás quitando a Dios de su lugar y poniendo a otras cosas o a otras personas en el lugar de Dios. Pero cuando tú crees que Él es soberano y fue Él el que lo permitió, lo dejas en su lugar y Él podrá tomar control de tu vida y tus cosas. Y fue así, después de tiempo Él tomó control de esa situación. Porque yo no levanté mi boca y no levanté mi juicio contra un ungido de Dios. Dile a que tienes al lado, no levantes tu mano ni tu espada. Dile así, no levantes tu mano, tu espada contra un ungido de Dios. ¿Cuál puede ser tu espada? Esa lengua. ¡Ja! Esa lengua puede ser tu espada. Y ten cuidado, ten mucho cuidado. Yo quiero que oremos, iglesia. Yo sé que recuerdo tanto cuando vino Terry y Marilyn en la otra iglesia. Ellos cuando entraron sintieron algo fuerte en el lugar donde estábamos y era mucha murmuración. Dijo, aquí el diablo ha puesto mucha murmuración en este lugar. Y eso fue antes de que saliéramos de ese lugar. Y ahora entendemos la situación. Y nosotros tuvimos que pedir perdón por la iglesia, por la murmuración. Nos pusimos el manto de amor y misericordia y cubrimos a aquellos que estaban murmurando de nosotros. Porque es así. No podemos levantar la espada. Y Dios empezó a obrar y hacer, a obrar y hacer. A obrar y hacer. Quizás en ese obrar y hacer no comprendemos por qué. Es que no lo comprendemos. Pero en ese obrar y hacer, al final del camino, comprenderemos por qué sucedió. Si mantenemos a Dios como soberano de nuestra vida. Como soberano de nuestra vida. Yo quiero que te pongas sobre tus pies y vamos a orar por ello. Dice 1 Samuel 26, 9. Y David respondió a Abisai,
no le mates. Porque ¿quién extenderá, como pregunta, quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? No te atrevas a extender tu mano, tu espada, tu boca contra alguien que sirve al Señor. No lo hagas. Así lo pienses. No lo hagas. Así tengas razón. Porque es que la razón no te da tampoco permiso para hacerlo. Es más, el Señor dijo, antes la ley era, iba a decir un chiste, cachete con cachete y pechito con pechito, como dice la canción. No, si te dan en una de estas, si con ojo, ¿cómo es que es? Por diente y ojo por ojo, la ley del talión. Ahora dice, si tu hermano te pega en una mejilla, pon la otra. ¿Ves lo fuerte que es eso? ¿Es justo? Solo quien puede decir si es justo, ¿sabes quién es? Dios. ¿Es justo? No sabemos. Y yo sé que esa es la expresión que siempre tenemos y por eso queremos tomar la justicia por nuestra cuenta. Pero si tú, dice, donde está la ira del hombre, no obre la justicia de Dios. Tú tienes que soltar para que Dios sea el que obre. Y aunque veas la desnudez de tu hermano y tu hermana, no tienes derecho a exponerlo. Lo que tienes que hacer es cubrirlo con el mismo amor con que Cristo te cubrió a ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Con respecto a nuestro presidente, vamos a orar por nuestro presidente, por mi presidente. ¿Representa lo que yo soy? No. Pero es mi presidente. Me pasó algo muy curioso hace poco. Estaba en el coche y pasó un coche supremamente rápido y le pegó a mi coche. Y se voló. Pero preciso estaba el semáforo ahí y paró. No puedo seguir. Y yo cogí y me fui rápido. Uy, que me responda, ¿no? Cuando llego, sacó su radio y eran policías de paisano y yo me asusté muchísimo. Yo me asusté mucho y automáticamente yo entendí que eran mi autoridad y me dijo, es que vamos en una misión. Yo no me acuerdo cómo fue que me dijeron algo así. ¿Cómo es que dicen? Estamos en una misión, alguna cosa así. Y mi espejo todo ha caído así. Era ahí donde es que cuando te pasa es cuando tú puedes decir lo hice bien o lo hice mal. Tenía dos opciones. Él me dijo, pues va a comisaría y denuncia o alguna cosa así. Yo no sé cómo fue que me dijo porque ellos estaban de afán. Y yo le dije, no, tranquilo, sigan. Sí, yo ya le dije que siguieran. Porque preciso tenía la oportunidad estaba el semáforo, tuvieron que parar, yo llegué ahí. Entonces dije, no, sigan. Entonces en ese momento él se bajó. Porque claro, él de pronto me vio nervioso y me dijo, tranquilo. O sea, antes no sé cómo fue, porque yo iba con eso de, págueme me pegó a mi coche. Y cuando veo que era mi autoridad, porque es una autoridad, automáticamente me frené y no sabía qué hacer. Él se bajó, cogió el espejo, lo acomodó, dijo, ¿listo? Yo, listo. No sé cómo explicarlo. Si yo hubiera ido quizás con una actitud, si no hubiera reconocido que eran autoridad, puedan decir, ¿es justo o injusto? ¿Fue que le pegó? No, ellos estaban en su trabajo. Yo tenía que en ese momento cubrir esa situación y ya, preciso me tocó.
y ya, y le doy gracias al Señor por ese momento. Pero cuando lo enfrentas no es fácil, porque está también tu humanidad, están tus cosas, está un montón de cosas ahí. Hay muchos factores que el enemigo quiere usar para que tú cometas el error de descubrir la desnudez de tus autoridades. No lo hagas. No lo hagas. Sé fiel y el Señor será fiel contigo. Amén. Vamos a orar por nuestro presidente y por nuestras autoridades. Y dirán, no, yo no voy a orar por ese. No, vamos a orar porque es una ley de Dios. Señor, hoy te pedimos primero perdón, Señor. Perdónanos por haber levantado nuestra espada, sea la lengua, sea un juicio, sea un acto. Señor, te pedimos perdón. Primero pide perdón, ponte a cuentas con Dios. Dile, Señor, yo te pido perdón. Perdón porque quizás he cometido errores justificándome en los errores de otro, de mis autoridades. Señor, y eso no es lo que tú enseñas. Eso no lo enseñas tú. Señor, yo te pido perdón de verdad, Señor. Perdóname por haber hablado mal de mis autoridades, Señor. Mal de mis padres, mal de mis líderes, mal de mis pastores, mal de mis gobernantes. Perdónanos, Señor, perdóname. Guárdame, Señor, de hacer esos actos vergonzosos en donde a ti no te gustan, Señor. Guarda mi boca, guarda mi mente, guarda mis manos, guarda, Señor, todo mi mente, todo lo que mi corazón. Guarda, Señor, el corazón de la iglesia, para que no hablemos mal de los líderes de otra iglesia, Señor. Que no lo hagamos tampoco. Bendecimos a los líderes de las congregaciones en Vitoria-Gasteiz, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, y hoy oramos como pueblo en Cristo por nuestra autoridad, el presidente Pedro Sánchez. Señor, te pedimos por él, Señor. Lo bendecimos, Dios. Tú permitiste que fuera nuestro gobernador. Gústenos o no, tú lo permitiste porque tu soberanía es mayor que la soberanía de las personas. Tú eres soberano. Y hoy oramos por nuestro presidente Pedro Sánchez, Señor, y te pedimos, Dios, que tu espíritu, Señor, sea el que redarguya su corazón. Que tu espíritu sea el que le muestre el camino correcto, le ayude en tomar decisiones. Ponga a personas idóneas a su alrededor, su cúpula de ministros, sean los correctos, Señor. Te lo pedimos, y alguno de ellos, Señor, si le habla de Cristo, dale autoridad en ese momento para que pueda hablarle de Cristo y que él vea el poder de Dios en ese momento, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por nuestras autoridades, también policiales, Señor, nuestras autoridades en el gobierno aquí en el País Vasco. Oramos, Señor, por las autoridades en nuestros trabajos. Señor, los bendecimos, sean justos o injustos, los bendecimos. Te pedimos, Señor, que ellos también escuchen tu voz, que tú les muestres en su corazón. Pero nuestra labor es bendecirlos, Señor, y hoy también bendecimos, Señor, a nuestra autoridad acá, Señor, como pastores, Dios. Señor, gracias por nuestros pastores. Si tú puedes ahí bendecirnos, bendícenos. Bendícenos, bendícenos a nuestra familia, a los líderes que están en este lugar. Bendice a los líderes, a los jóvenes que han pagado el precio, Señor, de sentirse solos porque se largan y no piensan en sus corazones tampoco. Bendice su fidelidad, Señor. Bendice su fidelidad. Gracias por cada familia, cada autoridad representada acá como hombres
que son autoridades en sus casas. Bendícelos, guíalos para que sean buenas autoridades. Y si es la mujer la que tuvo que tomar ese lugar, bendice a esa mujer, Señor, para que sea una buena autoridad en ese lugar, en su hogar, con sus hijos, con sus hijas. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este día, Dios. Y te pedimos que seamos sensibles siempre a no levantar nuestra espada, sino orar y bendecir, cubrir la desnudez. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. My praise is going to new levels. My